Se suponía que solo íbamos a vernos un rato, hablar del pasado, reírnos como antes. Pero cuando me miró así, cuando se acercó tanto que podía escuchar su respiración, supe que nada sería igual. No lo toqué. No dije nada. Solo me quedé ahí, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Y cuando mi padre abrió la puerta, ya era demasiado tarde para fingir que no sentía nada. ¿Qué haces cuando el único lugar donde te sientes tú mismo es el único donde no deberías estar? No planeaba volver ese verano, pero mi madre insistió. Decía que después de todo lo que había pasado con la universidad, necesitaba respirar aire limpio, como si el aire pudiera borrar todo lo que cargaba por dentro. Volvimos al pueblo donde crecí, ese sitio que parecía no haber cambiado nunca. Las mismas calles, las mismas caras, los mismos silencios. Lo que no esperaba era encontrar a Adrián. O, mejor dicho, encontrarme con la versión de él que ahora existía. Habíamos sido inseparables cuando éramos niños, hasta que su familia se mudó al norte y nunca volvimos a hablar. Habían pasado 5 años, y de pronto, allí estaba él, apoyado contra la vieja verja del campo de fútbol, como si nunca se hubiera ido. «Nico», dijo, como si simplemente retomara una conversación interrumpida. No supe qué responder. Me quedé inmóvil, sorprendido por lo mucho que había cambiado. Pero lo que más me desconcertó no fue su aspecto, sino lo que sentí al verlo. Una especie de electricidad silenciosa que me recorrió el cuerpo sin aviso, y no supe si era nostalgia o algo más. Adrián sonrió como si entendiera algo que yo aún no podía poner en palabras. «¿Te acuerdas de mí? No es tan fácil olvidar a alguien que me rompía los dedos jugando a la consola». Intenté bromear. Nos reímos, pero algo en su mirada no era broma. Algo estaba ahí, latiendo debajo. Volvimos a vernos esa misma tarde. Yo había salido a caminar solo para despejarme, y terminé encontrándolo en la vieja cancha detrás del colegio. Me saludó como si me hubiera estado esperando. «¿Vienes mucho por aquí?», pregunté, más por llenar el silencio que por interés. «Cuando necesito recordar quién era antes de todo esto», respondió. No explicó más. No pregunté. No hacía falta. Ambos cargábamos cosas que preferíamos no decir en voz alta. La conversación fluyó extrañamente fácil. Hablamos de lo que habíamos hecho en los últimos años, de los líos familiares, de lo difícil que era encajar sin traicionarse. En algún momento se quedó en silencio y me miró fijo. «¿Tú alguna vez has sentido que no estás viviendo tu vida, sino la que esperan de ti?» Tragué saliva. El peso de esa pregunta cayó como plomo en el estómago. Asentí sin hablar. Él también. No sé en qué momento nuestras caminatas se volvieron diarias, ni en qué instante dejé de verlo como un amigo de la infancia. Solo sé que empecé a buscar su rostro entre la gente, a encontrar excusas para pasar más tiempo a su lado. Y eso me asustaba, porque no sabía qué significaba. Una noche, después de cenar, lo encontré esperándome fuera de mi casa. Me dijo que había algo que quería mostrarme. Caminamos hasta la vieja estación de tren, ahora abandonada. Allí, sentados en la oscuridad, Adrián me habló de su vida lejos de aquí, de cómo aprendió a esconder partes de sí mismo, de las veces que se sintió solo incluso rodeado de gente. «No sé por qué te cuento esto», dijo finalmente, «pero contigo no me cuesta». Guardé silencio, porque la verdad era que yo también me sentía así, vulnerable, roto en lugares que nadie veía. «¿Y tú?», preguntó con suavidad. «¿Alguna vez lo hablaste con alguien?». Negué con la cabeza. «Entonces eres mejor que yo», dijo, y por primera vez su voz tembló un poco. Nos quedamos en silencio largo rato, y en medio de esa quietud entendí que algo estaba cambiando, algo que ya no podía seguir negando. No sabía qué hacer con eso. No sabía si quería saber. Los días siguientes se volvieron extraños. A ratos, Adrián parecía querer acercarse más. En otros, se alejaba sin razón. Yo también. Estábamos atrapados en una especie de danza silenciosa, donde cada gesto tenía un peso, cada mirada una pregunta sin respuesta. Una tarde, cuando ya casi anochecía, vino a buscarme. Esta vez no dijo nada. Solo me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos hasta un claro en el bosque donde solíamos jugar de niños.
Allí se detuvo, y por primera vez lo vi dudar. Hay algo que necesito decirte, pero no sé cómo. Lo miré sin hablar. Sabía que lo que venía podía cambiar todo. Y aún así, no me moví. No quiero perder esto, dijo. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, no quiero ignorarlo más. No supe qué decir. Una parte de mí quería salir corriendo. La otra, no. Adrián, empecé a decir, pero algo se rompió detrás de nosotros. Un ruido seco, una rama. Alguien estaba allí. Adrián palideció. Miramos hacia el sonido, pero no vimos a nadie. Sin decir palabra, regresamos al pueblo. Cada uno por su lado, sin despedidas. Esa noche no dormí. Algo se había desatado. Algo que no iba a desaparecer solo porque lo ignoráramos. No volví a ver a Adrián durante 2 días. Ni un mensaje, ni una señal. El silencio era tan evidente que dolía. Intenté convencerme de que era mejor así, que todo había sido una confusión, que lo que pasó en el claro no significaba nada. Pero cada vez que recordaba su voz, su forma de decir, no quiero ignorarlo más, sentía que me traicionaba solo por querer olvidarlo. El tercer día, por la mañana, recibí un mensaje corto. ¿Puedes venir al campo de fútbol a las 6? Nada más, ni un saludo, ni una explicación. Estuve a punto de no ir, pero fui. Adrián ya estaba allí, sentado sobre una de las porterías, con la mirada perdida. Cuando me vio llegar, bajó sin decir palabra. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión era densa, casi física. No sé si fue buena idea mandarte ese mensaje, murmuró finalmente. Yo tampoco sé si fue buena idea venir, respondí. Silencio, otra vez. No quería dejarlo así, dijo, después de lo que pasó. No pasó nada, mentí. Adrián alzó la mirada. No digas eso. Tú sabes que sí pasó. No supe cómo responderle. Sí, había pasado algo. Algo que todavía no entendía del todo. Pero admitirlo lo hacía real. Y si era real, significaba que todo iba a cambiar. Que iba a ser observado, juzgado, tal vez rechazado. Y yo no estaba listo para eso. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué después de tantos años? Porque por primera vez siento que tengo a alguien cerca. Y no quiero seguir callando. La honestidad de sus palabras me desarmó, y también me asustó. ¿Y si todo esto termina mal? Dije bajando la voz. ¿Y si perdemos más de lo que ganamos? Eso ya lo perdimos cuando dejamos de hablar durante años, respondió sin titubear. Ahora solo nos queda decidir si vale la pena arriesgarnos. Me quedé helado, porque aunque sus palabras eran duras, también eran ciertas. De regreso a casa, lo vi desde la distancia hablando con mi primo mayor. Mi padre estaba cerca, observando. No escuché la conversación, pero sus miradas lo decían todo. Algo no encajaba. Esa noche, durante la cena, sentí la tensión como una cuerda a punto de romperse. Mi padre preguntó por Adrián sin mirar a nadie en particular. ¿Qué ha sido de la familia de esos chicos? Preguntó con fingida indiferencia. Nadie respondió. Pero todos entendimos que no hablaba de la familia. Hablaba de él, de lo que sospechaba, de lo que no se atrevía aún a confrontar. Mi madre cambió de tema rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Después de cenar, me encerré en mi habitación, intentando calmar el temblor en las manos. Unos minutos después, alguien golpeó la puerta. Pensé que era mi madre, pero número. ¿Puedo pasar? Preguntó la voz de mi padre. Asentí sin decir palabra. Entró, se sentó frente a mí. El silencio fue largo. ¿Hay algo que deba saber? Preguntó finalmente. Sentí cómo el corazón me subía a la garganta. ¿Sobre qué? Sobre ese chico, Adrián. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si estás metiéndote en algo que no entiendes, si estás confundido. Lo miré. No había odio en su voz, pero sí temor. Y eso era peor, porque el miedo empuja a las personas a hacer cosas que ni siquiera imaginan. No estoy confundido, dije con esfuerzo. Su ceño se frunció. Entonces necesitas pensar bien lo que estás haciendo. Esto no es un juego.
y no quiero que termines aislado por decisiones apresuradas. No es una decisión, respondí. Es lo que soy. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, y me dolió tanto como me liberó. Mi padre se levantó sin decir nada y salió de la habitación. El sonido de la puerta al cerrarse fue más duro que cualquier grito. Más tarde, recibí otro mensaje de Adrián. Lo sabe. Ten cuidado. El mensaje de Adrián me dejó helado. Lo sabe. Ten cuidado. Pasé más de una hora mirando esas palabras, sin moverme. ¿Cómo lo había sabido? ¿Qué había visto? ¿Quién le había dicho algo? 1000 escenarios se cruzaron por mi cabeza, y todos terminaban igual, con mi padre alejándome de todo lo que sentía que era mío. Al día siguiente, lo evité. No bajé a desayunar, no salí de casa, no revisé el teléfono, pero a media tarde escuché voces en el patio. Miré por la ventana. Estaba él, hablando con mi madre. Mi madre lo saludó cordialmente. Luego se metió en casa. Adrián se quedó solo, esperando. Lo sabía. Sabía que era por mí. Bajé sin pensar demasiado y salí al jardín. Él se giró de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. Nos quedamos parados, a varios metros de distancia, como si acercarnos pudiera provocar una explosión. Anoche lo enfrenté, dijo con calma. Tu padre me buscó. Lo miré con los labios apretados. ¿Qué te dijo? Que si me acercaba a ti otra vez, no volvería a pisar esta casa, que no merecías este tipo de influencia. Sentí que algo se me quebraba por dentro, una mezcla de rabia y tristeza. Él notó el cambio en mi expresión. No quiero que esto te haga daño, Nico, pero tampoco voy a fingir que no existe. ¿Y qué hacemos entonces? Tú decides, pero decidas lo que decidas. Quiero que sea por ti, no por miedo. Antes de que pudiera contestar, la puerta se abrió de golpe. Era mi padre. Nos miró a ambos. No dijo nada. Solo con su mirada dejó claro que aquello se había terminado. Adrián bajó la vista. No por vergüenza, por respeto. Luego se marchó. Esa noche no hubo cena familiar. Mi madre fingió que todo estaba bien, pero sus gestos eran nerviosos. Mi padre no hablaba. Yo tampoco. Dormí mal. Me despertaba cada hora, con la sensación de que algo iba a romperse en cualquier momento. Y se rompió. A la mañana siguiente, mientras yo intentaba desayunar, él se sentó frente a mí con una seriedad impenetrable. Esto se tiene que acabar, dijo sin rodeos. ¿El qué? No me tomes por tonto. Le sostuve la mirada. No estás escuchando, continuó. No es por odio, es por tu bien. Esto no te va a llevar a ningún lugar sano. No puedes decidir eso por mí, respondí. Soy tu padre. Tengo derecho a cuidar de ti. Number. Tienes derecho a cuidar lo que tú crees que debería ser yo. Se levantó bruscamente. Respiraba hondo. Quería gritar, pero se contuvo. Y eso fue peor. Estás confundido, y te estás dejando llevar por algo que no es real. ¿No es real?, pregunté con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué me duele? Mi madre entró en ese momento. Su mirada fue rápida. Entendió todo al instante. Se acercó a mi padre, le puso una mano en el brazo. Déjalo, solo escúchalo. Pero él ya no quería escuchar. Esa tarde me fui a caminar sin rumbo. Me encontré con Adrián en el camino sin haberlo planeado. Se me acercó en silencio. ¿Estás bien? Number. Pero no puedo seguir huyendo. Él asintió. Tampoco quiero que te enfrentes a todo esto solo. Caminamos un rato juntos, sin hablar. Solo caminamos. De pronto, él se detuvo. Me voy mañana. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo que te vas? Mi padre quiere que volvamos antes de lo previsto. Cree que este lugar no me está haciendo bien. No supe qué decir. Me quedé allí, mirando el horizonte. Él se acercó un poco, sin tocarme, sin cruzar ninguna línea. No me voy por lo que siento, dijo. Me voy porque no tengo opción, pero tú sí la tienes. No respondí, porque no tenía respuestas. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje.
Si quieres hablar antes de que me vaya, estaré en la vieja estación a las 10. Pasé una hora frente al reloj. 10:30, 10:40, las 11. Salí. La estación estaba en silencio, como si el mundo supiera que algo importante iba a pasar allí. Adrián estaba sentado en el mismo lugar donde habíamos hablado la primera vez. Me miró cuando llegué, pero no se levantó. No hacía falta. Sabía que, si había venido, era porque ya no podía seguir escondiéndome. Me senté a su lado. Ninguno de los dos habló al principio. Pensé que no vendrías, dijo al fin. Yo también. Pausa. ¿Te vas en serio? Asintió. Mañana temprano. Ya está todo decidido. Me quedé quieto, sintiendo como algo dentro de mí se apretaba. No era solo tristeza, era rabia, impotencia, miedo y una certeza brutal. Si no hablaba ahora, no iba a perdonármelo nunca. No quiero que te vayas sin saber lo que significaste para mí. Adrián no me interrumpió. Toda mi vida he sentido que tenía que actuar, esconder, fingir, que si decía lo que realmente pensaba, iba a perderlo todo. Y sí, ahora está pasando eso, pero al menos no me estoy mintiendo. Adrián bajó la cabeza un momento, como si esas palabras le pesaran. Luego me miró. Yo no vine aquí para complicarte la vida. Vine porque necesitaba un lugar donde recordar que aún podía sentir algo real. Y lo hiciste, respondí. No sé qué va a pasar mañana, ni la semana que viene, pero lo que siento ahora no lo quiero enterrar otra vez. Entonces no lo entierres, dijo con firmeza. No por mí, por ti. Nos quedamos en silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que contenía todo lo que no sabíamos cómo decir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Con tu padre? No lo sé, pero no pienso seguir obedeciendo un guión que no escribí. Cuando salimos de la estación, la noche era densa y el aire húmedo. Adrián me acompañó hasta la entrada de mi casa. Justo antes de irse, me miró como si quisiera memorizarme. Gracias por venir, murmuró. Gracias por no rendirte. Y se fue. Al día siguiente, muy temprano, los escuché preparar las maletas. No bajé. No me despedí. No podía. Pero cuando la furgoneta arrancó, sentí un vacío extraño. Una mezcla entre alivio y pérdida. Durante el desayuno, mi padre no dijo nada. Solo leía el periódico, fingiendo normalidad. Mi madre me observaba de reojo, como si esperara algo. Yo también esperaba. No sabía qué, pero algo tenía que pasar. No podía seguir todo como si nada. A media mañana fui a buscarlo al estudio. Estaba solo. Necesito hablar contigo. Dejó los papeles a un lado. Me miró sin sorpresa. Te escucho. Respiré hondo. No estoy pidiéndote permiso. Solo quiero que sepas que no voy a cambiar para hacerte sentir cómodo. No soy una versión rota de lo que querías. Solo soy yo. Su expresión no cambió. Durante un momento creí que iba a echarme, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que estás diciendo?, preguntó. ¿Sabes lo que esto implica? Sí, implica que voy a vivir con la verdad, aunque duela, aunque no encaje. Se levantó despacio. Se acercó a la ventana. No es fácil para mí entender esto, dijo finalmente. Pero tampoco es fácil ver que mi hijo me tiene miedo. Eso me descolocó. No te tengo miedo, respondí. Solo me cansé de callar. Mi padre asintió. No fue una aprobación, fue una rendición silenciosa, como si supiera que no podía detener lo inevitable. Salí de allí sintiéndome más ligero. Aún dolía, aún daba miedo, pero algo había cambiado. Esa tarde recibí un mensaje inesperado. Llegamos bien, solo quería que supieras que estoy pensando en ti. No contesté de inmediato. Cerré el teléfono, salí al jardín y me senté en el suelo, mirando el cielo. Por primera vez, no me sentí culpable por lo que sentía, ni sucio, ni equivocado. Esa noche, durante la cena, mi madre se acercó y me susurró. Estoy orgullosa de ti. No necesitaba más. El verano terminó más rápido de lo que esperaba. Los días pasaban, pero no lo hacían las preguntas. A veces creía haberlo superado, y luego bastaba un recuerdo, una frase suya,
una mirada perdida en la calle para que todo volviera a la superficie. Adrián no volvió a escribir, no porque no quisiera, sino porque habíamos entendido, sin necesidad de decirlo, que necesitábamos tiempo, espacio para ordenar lo que había quedado revuelto. Lo extrañaba, sí, pero lo que más me pesaba no era su ausencia, sino todo lo que ese verano me había obligado a enfrentar. La incomodidad de ser uno mismo cuando todos esperan otra cosa, el miedo a decepcionar, la culpa por sentir. Todo eso seguía allí, pero ahora, al menos, sabía que no estaba solo. Una tarde de septiembre, justo antes de volver a la universidad, salí a caminar por el mismo sendero donde solíamos encontrarnos. No tenía un plan, solo necesitaba estar en movimiento. Cuando llegué al claro, me senté en una roca y cerré los ojos. Volver a la ciudad significaba empezar de nuevo, pero esta vez sería distinto, porque no iba a esconderme, no iba a agachar la cabeza cada vez que sintiera que no encajaba. Adrián me había mostrado que no tenía que elegir entre ser aceptado y ser yo mismo, y aunque el precio fuera alto, había aprendido que el silencio también destruye. Antes de hacer la maleta, decidí hablar por última vez con mi padre. No buscaba aprobación. Solo quería cerrar ese capítulo de frente. Entré en su estudio. Él levantó la vista, sorprendido. No había vuelto a tocar el tema desde aquella conversación semanas atrás. «Solo quiero que sepas que no te odio», dije, «pero tampoco voy a pedir perdón por ser quien soy». No contestó de inmediato. Me observó con una mezcla de cansancio y algo parecido a resignación. «Nunca quise hacerte daño, Nico», dijo al fin. «Solo tuve miedo de perderte». «No me perdiste, pero no puedes retenerme si solo aceptas una versión de mí», asintió con lentitud. «Estoy intentando entender. No es fácil. No te pido que lo entiendas ahora. Solo que no cierres la puerta». Fue todo. No necesitaba más. Nos miramos por última vez antes de que saliera de la habitación. Había distancia, sí, pero también una posibilidad, y con eso bastaba. Volver a clase fue como entrar en otro mundo. Durante los primeros días me limité a observar, a notar las miradas, los comentarios, las bromas encubiertas, pero ya no me afectaban como antes. Algo había cambiado en mí, y no se trataba de orgullo o valentía, sino de convicción. Un día, en un grupo de trabajo, alguien hizo un comentario despectivo sobre un chico de otra clase. Antes, habría callado. Esta vez, no. ¿Qué tiene de gracioso que alguien sea distinto? El silencio fue inmediato. Luego alguien desvió la conversación. Pero yo supe que había marcado un punto de inflexión. No por lo que dije, sino por haberlo dicho. Una semana después, recibí un correo. Era de Adrián. Solo decía: «Estoy bien. Espero que tú también. Gracias por no haberme soltado, incluso cuando todo parecía imposible». Respondí con pocas palabras, pero suficientes. Gracias por enseñarme que no estoy solo, que no tengo que esconderme más. A veces la gente cree que amar a alguien del mismo sexo es una decisión, que sentir distinto es una moda, una etapa, un error. Lo piensan porque nunca han tenido que mirar a alguien y saber que si lo dicen en voz alta, podrían perderlo todo. Yo no elegí sentir lo que sentí ese verano, pero sí elegí no silenciarlo, y eso me cambió para siempre. No todo terminó en reconciliaciones perfectas ni finales felices, pero sí, en verdad, en pasos firmes, en pequeños actos de valor que, poco a poco, fueron construyendo algo parecido a la paz. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si has dudado de ti mismo porque otros te hicieron sentir equivocado, quiero decirte esto. No estás roto, no estás solo, no tienes que pedir permiso para existir. Lo que viví no fue fácil, pero fue real, y a veces eso es lo único que necesitamos para seguir adelante.